Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y qué gusto verlos en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Un sábado más y tenemos a dos amigos, dos historiadores que yo quiero y admiro mucho. Ellos son Sebastián Hurtado Torres y Joaquín Fermandois, que publicaron hace muy poco Preparados para la Guerra, una historia internacional de América del Sur en la era de las dictaduras militares. Un libro que se lee bien, que es muy informado, entretenido y en varias partes va recordando nuestra propia historia. Joaquín Fermandois es doctor por la Universidad de Sevilla, Sebastián por la Universidad de Ohio. Ambos tienen numerosos y valiosos artículos y libros de su especialidad. Actualmente trabajan en la Universidad San Sebastián y en el caso de Joaquín es profesor emérito de la Universidad Católica, y como muchos saben, fue presidente de la Academia Chilena de la Historia y del Instituto de Chile. Una alegría tenerlos acá. Sebastián, Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mucho gusto también de estar acá. Primero una pregunta que no es técnica, sino que es práctica. ¿Cómo nació este libro y cómo es la experiencia de escribir a cuatro manos? Bueno, yo me he dedicado a historia internacional, mi principal especialidad. Sebastián empezó como ayudante, después colaborador mío, después ha sido profesor, y hoy día yo soy co-investigador de él. Entonces, hay una evolución como se ve en la vida. Es notable. Y estuvimos en varios proyectos juntos sobre relaciones de Chile con Estados Unidos, con América Latina, uno con Sudamérica en periodos anteriores. Y al mismo tiempo investigamos relaciones, temas más contemporáneos. Y sobre todo ambos estuvimos en una comisión de historiadores asesorando a la Cancillería, a la agencia que llevó el caso de la demanda boliviana para la salida del mar. Entonces tuvimos acceso a muchos documentos que no pudimos reproducir acá, pero otros sí nos dieron permiso. Y además aprovechamos de recoger una enorme cantidad de material de otros países. Por eso hay tanta fuente ahí, son como 5 o 6 archivos los que hemos revisado. Sí, no solo norteamericanos, sino también en otros países de la región. Sí, países sudamericanos, Argentina, Brasil particularmente, además de Chile por supuesto, y en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, que ahí nos favorece la formación de don Joaquín, claro. Está muy bien. ¿Y qué tipo de historia es esta? Las personas que se acercan a la historia en Chile, pero lo mismo pasa en otros países, suelen dedicarse a la historia de su país, así como se dice acabar el mundo. Y de repente se aproximan a la historia mundial. Hitler, Mussolini, que hace unos días se cumplían los aniversarios número 80 de su fallecimiento. Esa cuestión como que anda, pero esta es una especie de historia internacional, es una historia, ¿cómo la denominarían ustedes? Bueno, es una historia internacional con la intención de ponerse por sobre o más allá quizás de la perspectiva nacional. Cualquiera sea la perspectiva nacional de la que estemos hablando, de parte nuestra por supuesto, tratamos de ir más allá de lo que es el interés y también la perspectiva chilena respecto de estos temas de relaciones con los países vecinos. La idea es ofrecer un panorama de la situación internacional de América del Sur en la era de las dictaduras militares, particularmente en lo que concierne a la posibilidad de guerra que se presentó en América del Sur entre varios países, Chile-Argentina, Chile-Perú, Perú-Ecuador, y las posibilidades de que eso incorporara a otros países en razón de la magnitud del conflicto que podía presentarse si es que se llegaba al peor escenario posible. Entonces la idea es tratar de ofrecer el escenario, el panorama de esa situación, no necesariamente en términos de la historia militar que antecede a los conflictos, sino más bien de la historia diplomática que antecede a los conflictos. O sea, cómo las relaciones entre los países, los intereses diversos, las visiones conflictivas respecto del presente y también de la historia, conducían a situaciones de fricción, hostilidad y posiblemente también de conflicto, y eso desde una perspectiva no ni nacional ni bilateral tampoco, sino que regional. ¿Qué diferencia podría tener este libro con otros del tema? Yo tengo algunas ideas al respecto, me ha tocado leer de esto. Este pasa arriba en la lista de recomendaciones porque tiene la ventaja a priori de ser
complejo y sencillo a la vez, y eso es muy valioso desde el punto de vista del lector. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la idea de este libro, la diferencia en primer lugar de que es un tema general que tratamos de varios países. Los estudios en torno a este tema siempre son como situaciones bilaterales, ¿eh? Chile-Argentina, Chile-Perú, etcétera. Y además quisimos ser, esto no lo cree nadie, pero como dos historiadores venidos de Marte, siempre lo explico así, para ver qué pasa aquí y hacer, que no aparezca una historia unilateral. Bueno, como digo, es difícil eso, pero en historia al menos hay que tener la objetividad como meta, si no uno está perdido. Pero efectivamente creo que el libro pone el acento en un fenómeno real, y que este no fue un tema solamente de un país con frente a otro, sino que también un tema sudamericano, el tema del conflicto internacional en América del Sur, de tendencia creciente, han sido continente de pocas guerras internacionales, pero lo mismo esas han dejado una impronta bastante grande, y este fue un fenómeno del Cono Sur, que en peligro de guerra llevó a Ecuador, Perú, Chile y Argentina, quizás Bolivia potencialmente. Entonces es un tema mayor. Eso llama la atención. Si uno mira la historia mundial, América Latina y América del Sur específicamente es un continente de muy pocas guerras, es relativamente pacífico a nivel internacional. Lo decía Miguel Ángel Centeno en un libro, Blood and Death, y otros tantos lo han trabajado. Si uno piensa, por ejemplo, que este 2025 estamos conmemorando 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y hace unos pocos años conmemoramos los 100 de la Primera. Es al menos curioso que sea tan, comillas, pacífico un continente que estuvo al borde de la guerra y preparándose para la guerra tanto tiempo. Parte de lo que nosotros exploramos en el libro también es por qué la guerra no estalló, es decir, por qué se elevan las tensiones. Hay razones en las que nosotros argumentamos que son las que conducen la situación al borde de la guerra o cerca de la guerra en este ambiente sudamericano de la década de los 70, pero también creemos que hay razones poderosas que explican por qué la guerra finalmente no estalló, incluso cuando, por ejemplo, Chile y Argentina estuvieron a punto de embarcarse en un conflicto el año 78. Entonces, desde nuestra perspectiva, este es un estudio de la diplomacia digámoslo así, del conflicto, de la controversia, pero también de la resolución pacífica de situaciones de ese tipo de complejidad. Entonces, nosotros nos enfocamos en relacionar esa situación sudamericana tanto en las continuidades como en las rupturas con el pasado anterior, ese que tú describes como de escasas guerras. Y una de las cuestiones que nosotros sostenemos es que esta suerte de inercia de un continente en el que el conflicto bélico es más bien excepcional, sobre todo en el siglo XX, es una de esas razones estructurales y de peso, por lo cual en los años 70, aun cuando había quienes se inclinaban por alguna solución bélica, alguna de las controversias que se presentaron, en general el ánimo de los que finalmente tenían que tomar la última decisión, de los que finalmente tenían que ser los que dieran la última orden hacia el conflicto, terminaba siempre siendo más de retracción que de dar ese paso fatídico. ¿Cómo fijaron el marco cronológico? Porque por un lado uno piensa en el subtítulo de la obra, América del Sur en la era de las dictaduras militares, lo que Frederick Nunn llamaba la era de los generales, pero por otro lado, si bien aparece claro el comienzo, con la génesis de los regímenes militares en la región, 1964, por ejemplo, en el caso de Pinochet termina una década antes, no termina en 1990, sino que por ahí por 1980. ¿Cómo definieron ese aspecto? Como el agravamiento de las tensiones, porque ya la administración Frei Montalva detectó un problema con el golpe militar en Perú en octubre del 68, que tenía este potencial, que otras situaciones similares no la habían tenido en el siglo XX peruano, en relación a Chile. Eso fue un tema. Entonces empieza también ya en la época de la Unidad Popular hay una gran alarma ante la posibilidad de un ataque peruano. El fin es el hecho que bastante inesperado, sobre todo mirado retrospectivamente,
de que en último momento se evitó la guerra entre Chile y Argentina, que podía ser la más grave de todas, y Perú había aparentemente, pues estas cosas uno nunca puede estar 100% seguro, pero aparentemente Perú había decidido no participar. Después hubo otras circunstancias, pero la característica de este periodo es que había regímenes militares, y que eso fue lo que llevó en parte el peligro de la guerra, pero también a la paz, en aparente contradicción con lo que uno está diciendo. Esta es la paradoja. Y también para explicar un poco ese momento final que nosotros elegimos como cierre de nuestro marco, el año 80 ya salieron del gobierno los militares en Perú y en Ecuador. Sí, claro. Y en Bolivia también. Bueno, en Bolivia el proceso fue un poquito más extendido y más caótico también, pero en la práctica también los regímenes militares, los regímenes militares terminaron en Bolivia el 81 finalmente. Y en la medida en que estos son tres de los grandes protagonistas de esta historia, lo que sigue, aunque no está completamente exento de tensiones, ya no es realmente entre dictaduras militares. El conflicto del falso Paquicha o la guerra de la cordillera del Cóndor entre Perú y Ecuador del año 81, es cuando en los dos países ya hay gobiernos civiles. Entonces, nosotros entendemos que eso forma parte, bueno, en cierta manera forma parte de la misma historia de conflicto largo, pero es diferente a la lógica de las tensiones sudamericanas en los 70, cuando quienes estaban en el poder eran los militares. Así que por eso que nosotros marcamos una suerte de antes y después de allí. Hay otra historia por escribir en todo caso con lo que viene de todas maneras, porque hay conflictos posteriores que son de alguna manera herederos de esto y que tratan de dar vuelta a una página en algunos sentidos respecto de lo que había causado la tensión anteriormente, así que posiblemente haya algo por ahí que decir más adelante. Aunque no es una historia política local, sino que es una historia internacional, lo decíamos, ¿qué lleva a la tentación por los regímenes militares? Porque por un lado no es casualidad, o sea, no puede ser casualidad que casi todos los países, salvo Colombia y Venezuela, tengan regímenes militares, y en segundo lugar, al menos hay algún nivel de demanda o por mano dura, o por orden, o derechamente por terminar con el orden existente, sea cual sea ese orden. Sí, bueno, los regímenes militares, bueno, sobre todo en el siglo XX, tienen que ver con que institucionalmente las Fuerzas Armadas ocupan los gobiernos. Y por mentalidad, por formación, y especialmente, bueno, no solamente en Sudamérica, pero particularmente en Sudamérica, la idea principal de hipótesis de conflicto no es interno, sino que es externo. Yo diría que todavía hay bastante de eso. A veces con esa mentalidad se sobredimensiona la importancia de este tipo de problemas o este tipo de amenazas. Entonces, eso llevó a que ciertos problemas concretos, como el laudo arbitral, como este sentimiento profundo en Perú por la amargura y la derrota de la guerra de 1879, pudiera tener una respuesta. Y además habían como agitaciones también, alguna influencia externa de la Unión Soviética, de Cuba, y Estados Unidos estaba en una situación expectante, pero más bien arbitral, no tomaba partido por ninguno. Entonces, pero vino la paz, a último momento vino la paz, e incluso hubo negociaciones bastante extraordinarias en algún momento dado, porque cuando había tensiones se mandaban generales a conversar con el jefe de Estado vecino, discretamente. Y Chile hizo la mayor oferta, el mayor paso para ofrecer una salida al mar a Bolivia, toda la historia desde 1879 hasta ahora, y hasta un futuro previsible, porque el laudo del 2018 como que ha cerrado legalmente cualquier posibilidad de cambio. Entonces, ese es un tema interesante también a analizar. Yo diría que la situación lo que explica más de fondo esta coincidencia de gobiernos militares con esa mentalidad que describía don Joaquín de alarma respecto de la posición de los vecinos es primero la lógica de la Guerra Fría, que en sus particularidades nacionales condujo a que frente a ciertas amenazas percibidas o reales, muchas fuerzas políticas, pero particularmente los militares por su propia iniciativa, creyeran que les correspondía a ellos asumir el rol de gobierno. Y también, y esta otra cuestión que nosotros tratamos de desarrollar como una suerte de base de más larga duración también para esta situación de la segunda mitad del siglo XX, es que los militares como instituciones tenían en muchos de estos países una solidez
y en algunos casos una unidad de propósito que les permitía actuar de la manera en que lo hicieron, haciéndose cargo de del gobierno, de una manera que otras instituciones, entre ellas los partidos políticos, no tenían esa posibilidad en muchos países sudamericanos. Y eso podía ser una cuestión estructural. Yo creo que el caso de Perú y de Bolivia, por ejemplo, va un poco en esa línea. Había pocas instituciones políticas propiamente tales que tenían la capacidad de conducir los asuntos del Estado de la manera en que sí pudieron hacerlo los militares en sus 12 años en el poder, en Perú al menos, y en Chile más coyuntural. El desfonde, la situación de crisis extrema de la democracia, en la cual las fuerzas políticas que tradicionalmente habían estado a cargo no fueron capaces de superar la situación de crisis en que se encontraban, y eso de alguna manera creó las condiciones para que los militares lo hicieran como una institución que sí, en este caso actuando con unidad de propósito, era capaz de hacerlo. Y eso es más o menos lo mismo en diferentes, como digo, escenarios particulares en otros países del continente también en ese momento de la historia. Preparados para la guerra, una historia internacional de América del Sur en la era de las dictaduras militares, de Sebastián Hurtado Torres y de Joaquín Fernández, es el tema que estamos conversando. Editorial Crítica 2025. Aprovecho de agradecer a Planeta Chile, que siempre nos hace llegar también los libros. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas. Volvemos a nuestra conversación con Joaquín Fernández y con Sebastián Hurtado Torres, Preparados para la Guerra, un excelente libro para los que están buscando para los fines de semana largos, para las vacaciones de invierno y para otros momentos. Creo que es una obra excelente y aparece en portada el general Pinochet y el general Jorge Rafael Videla. Hay una cosa que me llama la atención. Y el primer capítulo de usted es un capítulo muy remoto. Me llamó la atención cuando lo leí. Estado, territorio y guerra en América del Sur. Y se remonta incluso al siglo XIX. ¿Y por qué en América Latina se sigue, y en América del Sur específicamente, se siguen discutiendo temas que podrían estar cerrados por muchas razones en términos limítrofes, y particularmente se discuten y están abiertos en la época que trata el libro que comentamos, mientras que en Europa Occidental, por ejemplo, después de 2 tremendas guerras, como que el tema se hubiera sellado, no sigue en discusión. Alemania, Francia tuvieron guerra a fines del XIX, 2 guerras mundiales del siglo XX, y son amigos en la Unión Europea y en la construcción de Europa. Sí, lo que dices tú, Alejandro, es cierto. Pero también es cierto que comparada con la historia de los 1000 años de la historia europea, la guerra entre estados, entre soberanías políticas, es inmensamente más seguida, más densa, más numerosa increíblemente en Europa que en América del Sur. Esa es la gran diferencia. La historia incluso interna de las sociedades europeas no la entendemos sin el fenómeno guerra. En cambio, en América Latina hay violencia interna, pero hay pocas guerras internacionales. Quizás porque son pocas, tienen una sombra mayor. Esa yo lo planteo como hipótesis, no podría probarla, pero tengo la idea que de esa manera. Y no olvidemos que en el siglo XX hubo una con 100.000 muertos, la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, 2 países bastante paupérrimos, y que esto es un escándalo internacional porque los países europeos le vendían armas. Entonces, y además la paz europea, la Pax, que es la Pax americana. En el fondo, que Estados Unidos dependía de Europa de Estados Unidos. Ahora parece ya no más. Pero de todas maneras esa era la idea. Y el factor principal de disenso, qué pasaba con este nuevo Estado alemán, quedó como solucionado después de la Segunda Guerra Mundial y rematado en 1990 con el Tratado 4+2. O sea, en eso hay como paz presumiblemente, y no va a haber problema en el futuro por mucho tiempo, aunque uno no puede decir nunca nada. En Europa Oriental es algo distinto.
Después tradicionalmente la frontera, bueno, era como el desierto, como el desierto del norte, de Arapacá, el descampado despoblado de Atacama, se decía, tal cordillera, el mar, el canal de la Mancha, etcétera, todo eso. Pero llegó la sociedad moderna, la ciencia, y la demarcación se hace más compleja. Unos pocos metros cuadrados más, pensemos lo que pasó con estas antenas en el sur, en el canal en el estrecho Magallanes. Entonces, todo eso causa temas, ¿no? La guerra del Medio Oriente son todos por pedazos así, es más o menos como la zona metropolitana de Chile, más del tamaño de las partes en disputa. Entonces, es más complicado. No perdamos de vista de que, en todo caso, ha habido mucho menos guerras internacionales en América del Sur que en Europa y en muchos otros continentes. Yo a eso agregaría como una suerte de corolario, que quizás es la ausencia de guerra, de hecho, la que explica que la controversia limítrofe siga de cierta manera allí vigente de la manera en que sigue. Quizás esa sea una suerte de controversia. La guerra es una especie de disuasivo, ya no... No es disuasivo, es una resolución. En el caso de Europa sí fue, por lo menos. Las guerras mundiales lo que hicieron fue resolver de la manera más radical y como implacable, indiscutible, posible, cualquier tema de ese tipo, desde la perspectiva de los triunfadores, que por lo demás fueron quienes impusieron y dibujaron el mapa después de las dos guerras mundiales, de la primera y la segunda. Y yo creo que esa es una causa, digámoslo así, inmediata del hecho que tú describías, que es que por lo menos en Europa Occidental no haya muchos de estos problemas. Hay fronteras en Europa Oriental y Europa Central que no están tan libres de esto, creo yo. Hungría, Rumania, esos países no están tan conformes con el statu quo en general, y eso puede resurgir en cualquier momento. Así que yo diría que en la medida en que en América del Sur las cuestiones no se han resuelto a través de ese tipo de medios ni con ese tipo de determinación, claro, el diferendo territorial, que en cualquier caso, salvo quizás el caso de Bolivia y Chile por la salida al mar de Bolivia, se trata de cuestiones territorialmente menores, va a estar como siempre allí en el ámbito del roce y la fricción entre estados que tienen visiones distintas, pero que en cualquier caso tampoco es tan radicalmente opuesto como para que la única salida posible para los actores políticos interesados sea la guerra. Estamos conversando con Sebastián Hurtado Torres y Joaquín Fermandois. Llama la atención en el libro que cada cierto rato uno conoce el final de la historia, pero si no la conociera, si fuera una película, uno dice, aquí sí que va a estallar la guerra. O sea, aquí ya esto está demasiado en el límite, las amenazas pueden ser más duras. ¿Cuáles eran las razones o posibles razones de las controversias más duras? Perú con Chile, Chile con Argentina, Ecuador con Perú, por ejemplo, Bolivia incluso se podría por el tema de la mediterraneidad y del acceso al mar. Y le agrego un factor que aparece varias veces en el libro por razones claras, es que Perú en los años 70, por ejemplo, estaba considerablemente mejor equipado que Ecuador, su vecino del norte, y que Chile, su vecino del sur. Las razones del desafío que supone la dictadura militar peruana a este orden internacional sudamericano, que en cierta manera es como el origen central de la mayor parte de los conflictos, tanto bilaterales como regionales potenciales que nosotros tratamos en el libro, es que los militares peruanos tenían una visión de su historia y de la historia por ende de su relación y de su relación con Chile, en la cual ellos identificaban a Chile como un agresor ilegítimo además, y además entendían que las razones por las cuales Perú había perdido la guerra del Pacífico y por ende había caído en esta suerte de marasmo que había sido propio de la historia peruana desde entonces, era la debilidad con la cual ellos habían hecho frente a esa amenaza en el siglo XIX. Y eso los lleva a actuar, esas dos razones los llevan a actuar de la manera determinada y decidida en que lo hicieron desde los años 60, incluso antes de que se tomaran el poder, ya lo estaban haciendo, presionando a los gobiernos civiles que los antecedieron. Y eso significaba, nosotros no podemos estar en esa situación de debilidad nuevamente, y en el caso de que no sea posible adquirir una superioridad suficiente, al menos desde el punto de vista de algunos oficiales, actuar para tratar de revertir lo que era al menos más evidentemente desde el punto de vista de ellos injusto e ilegítimo que había sido resultado de la guerra del Pacífico. Y eso es lo que conduce a
que Perú se arme como se armó en los años 70, que adquiera esta superioridad, que tiene como contraparte el hecho de que los militares chilenos, y sobre todo después del golpe del 73, no tuvieron el mismo acceso y por el contrario lo vieron severamente limitado a los mercados de armas en razón de la naturaleza ideológica del gobierno chileno, y eso produjo una asimetría que es la que conduce gran parte de esta situación de tensión. Como Ecuador es un país que bueno, es naturalmente más pequeño y por ende militarmente más débil que Perú, se percibía desde el punto de vista peruano que la forma en que Ecuador contrarrestaba esta situación de asimetría respecto a Perú era formando algún tipo de combinación con Chile. Esto es más una percepción o una presunción peruana que algo que esté claramente documentado, pero en cualquier caso, lo que de alguna manera arrastra a Ecuador a todas estas tensiones es que en Perú, los militares peruanos en los años 70, muchas veces, si es que no en cada una de las ocasiones en que vieron alguna situación de tensión con Ecuador, lo que veían era que esto podía arrastrar a Chile o era, si es que no de plano, algún tipo de movida chilena para como o distraer a Perú o qué sé yo. En fin, este es un juego de, como decía antes, percepciones, presunciones, ideas que pululan en la mente de quienes están involucrados directamente en esto, pero que no necesariamente nosotros podemos documentar, pero que en cualquier caso, en la medida en que siempre contribuyen como a confirmar el peor escenario posible desde el punto de vista de unos u otros, lo único que hace es configurar una situación de hostilidad que es cada vez más alta en realidad. Ahora, dicho esto, como se dice también en el libro, cada vez que se llegaba como al borde de, se prefería tomar la decisión de retraerse, se prefería tomar la decisión de no llegar hasta el peor escenario posible, y eso fue cierto tanto en Argentina en su momento, por razones bien conocidas, pero también en Perú e incluso en Ecuador en algún momento, en alguna situación de incidente en la cual esto pudo haber conducido a otro tipo de decisión también. Muy bien. Sí, hay un dicho entre los diplomáticos y políticos sudamericanos que para las relaciones entre Chile y Argentina se ponen peligrosas, pero al final entre ellos se ponen de acuerdo. Casi dicho en tono de resentimiento a veces. Entonces, es un fenómeno especial. Y claro, la diferencia de armamento era abrumadora y Chile podía esperar una guerra defensiva, de desgaste del enemigo, y lo mismo fue la técnica que ordenó Pinochet, en fin, el Estado Mayor general para el 78, ¿no? Defenderse, digamos, y desgastarlo, pero no había otra alternativa en ese momento. Fue muy peligroso todo lo que se efectuó en ese momento, pero logró al final imponer, por decir así, la negociación. Yo no soy especialista, pero me llamó la atención una cosa que es lógica en geopolítica y en relaciones internacionales militares. Pero por ejemplo, cuando Chile tenía el riesgo más perentorio con Perú, hay un mayor acercamiento de Chile hacia Bolivia, por ejemplo, para tratar de resolver ese asunto. Y en la práctica lo que se genera ahí es una especie de fricción entre Bolivia y Perú. Ahí está la propuesta que mencionaba Joaquín en algún minuto, de darle un corredor a Bolivia, al norte de Arica y al sur de Perú, y que habría llevado a Chile a tener un solo vecino por el norte, que sería Bolivia. ¿Cómo funcionó eso y en qué lógica funcionó? Mira, al final no tuvo éxito, pero como dije, es la gran oferta y yo creo que es un esquema posible dentro, que es muy difícil, muy difícil. Pero Chile logró con eso distraer un poco, cambiar la situación, de cambiar como las reglas del juego y no mostrarse como un país agresivo. O sea, como de alguna manera fue una política que tendió a bajar las tensiones con Bolivia. Salvo el tema del mar, es un don tema, por supuesto. Las relaciones con Bolivia en todo lo demás pueden ser fáciles. Tenemos problemas en la frontera, pero con problemas estructurales de nuestras sociedades. Pero el tema de las relaciones gobierno a gobierno, en todo lo demás, son más prácticas entre Bolivia y Chile. En cambio, entre Perú y Chile son más complejas. No por la interrelación, que es muy grande. Sabemos que la frontera en torno a Tacna y Arica son de las más transitadas en América del Sur. Pero hay un sentimiento profundo e importante que nunca es disuelto del todo. Hay un tema que
que es bien interesante, que es la aparición de los mediadores. Brasil, Venezuela, una gran democracia, Carlos Andrés Pérez, una figura reconocida internacionalmente, Estados Unidos, el Vaticano. Sacando al Vaticano, que lo voy a preguntar luego, ¿qué movía a estos mediadores? ¿Qué tan respetados eran? ¿Qué logros eventuales tuvieron? En algunas de las reuniones internacionales parece como que todo circular en torno a lo que fuera a ser el diplomático, la autoridad norteamericana que estaba presente. Primero, ninguno de estos países tiene ninguno de estos gobiernos quiere una guerra en América del Sur. Y hay una cuestión de principios allí, hay una cuestión también de conveniencia práctica, porque la inestabilidad en Sudamérica, independientemente de que sea lejos de Venezuela o lejos de Brasil, no es favorable para ellos tampoco en ningún sentido. Y en la medida además en que se anticipaba que cualquier conflicto bilateral podía convertirse en un conflicto regional, el riesgo se hacía más directo también. Así es que hay una cuestión de interés en ese sentido de todos ellos, por tratar de hacer algo al respecto. Eso era cierto también de Estados Unidos, que aunque no se iba a involucrar nunca directamente en un conflicto de estos, igualmente tampoco iba a poder permanecer completamente ajeno. Y el efecto que ese involucramiento tuvo fue, primero, transmitir un mensaje, y el mensaje de que un conflicto, de la manera que algunos concebían o que algunos imaginaban que era posible, no era aceptable o no era conveniente. Y esa es una cuestión que es importante marcar. En el libro nosotros señalamos que, a diferencia de lo que ocurrió en los conflictos antes de la Segunda Guerra Mundial en América del Sur, incluyendo los del siglo XIX, esta comunidad internacional y la acción diplomática de la comunidad internacional en torno a estos conflictos que se están forjando fue importante. Antes eso era menos incidente, antes todo esto realmente funcionaba de acuerdo a normas un poquito más rudimentarias, si se quiere, de las relaciones entre Estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional orientada hacia la preservación de la paz sí tuvo su efecto en algunas situaciones, no quizá el más determinante, pero tampoco es inocuo lo que se hizo, y esto creo que se observa aquí. Así es que yo creo que hay una cuestión, ahí se confunden esas dos cosas, la cuestión del interés, el interés en la estabilidad, pero también a una convicción ideológica que no necesariamente está asociada a un interés inmediato respecto de que es mejor preservar la paz y hay que hacer los esfuerzos que sean posibles y que tenemos a disposición nosotros, estadistas o líderes de Estado, por la preservación de la paz. Preparados para la guerra. Una historia internacional de América del Sur en la era de las dictaduras militares, de Sebastián Hurtado Torres y Joaquín Fernandois. Vamos a hacer nuestro último alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas. Volvemos a la última parte de nuestro programa Historia, Libros y Banderas con Sebastián Hurtado Torres y Joaquín Fernandois. Preparados para la guerra. Muy, muy buen libro y yo diría que tiene esta combinación de sabiduría con sencillez para el lector, para los que no somos especialistas, quedamos muy informados del tema. Como contrapartida a estos mediadores, ¿qué papel jugaban? Porque como que el telón de fondo muestra la Guerra Fría. ¿Qué papel jugaban la Unión Soviética y Cuba en este escenario? Es un papel difícil de discernir en términos de su efecto, de su dispositivo práctico en algunos sentidos, pero sí con un impacto en la percepción de la situación por parte de algunos de los actores de la región que fue muy significativo. El involucramiento más directo de la Unión Soviética, particularmente en la situación sudamericana, fueron las ventas de armas que le hizo a Perú a partir del año 73. Masivas ventas de armas. Con Velasco Alvarado, pero después con Morales Bermúdez también. La primera gran venta de armas que de alguna manera supone una disrupción, primero de una historia anterior y después del balance de poder de la región, es la venta de tanques el año 73.
T-55, los tanques T-55 del año 73, que son cerca de 200, que son una fuerza que Chile no puede contrarrestar en ese momento y que después no va a tener tampoco como contrarrestar a través de la compra de fuerza disuasiva, porque sus mercados van a estar cerrados. Esto hay que decirlo, se pudo haber sido también el camino seguido por Chile. Sabemos que la Unión Soviética le ofreció armas al gobierno de Allende, y aparentemente en los mismos términos en que se las ofreció a Velasco Alvarado, que eran términos muy convenientes. Es una cuestión que todas las fuentes destacan, eran términos muy convenientes, y como todos sabemos, el ejército chileno y Allende, como presidente de Chile, terminaron por rehusar esa oferta, y esto fue aceptado en cambio por Perú. Esto es aceptado por Perú en parte porque las armas sofisticadas, ese es el lenguaje que se usa en las fuentes norteamericanas al menos, que ellos querían, no las pudieron obtener de Estados Unidos, que era su primera opción. Y esto es por razones de política interna estadounidense, también de su estrategia de política exterior, en fin. El punto es que los peruanos optaron por la oferta soviética, y eso supone inmediatamente una disrupción tanto de, como decía antes, esta trayectoria histórica, como del balance de poder. Y eso después se profundiza con el hecho de que Chile no puede hacer lo mismo, no puede hacer nada análogo tampoco, y después Perú además sigue adquiriendo armamento, como los aviones MiG que adquiere el año 76, cuando ya estaba Morales Bermúdez en el gobierno en Perú. Morales Bermúdez, es importante señalarlo, era más moderado en todo lo que tiene que ver con las relaciones con los vecinos que Velasco Alvarado, y sin embargo igualmente continúa con este programa de adquisición de armamento sofisticado en números bastante elevados, que claramente suponían una disrupción de la situación en América del Sur. Las fuentes no son completamente taxativas en este sentido, pero sugieren que la Unión Soviética no tenía un objetivo político demasiado preciso con la venta de armas a Perú. Realmente quería abrir un mercado para su arma, y no tenía objetivos, digámoslo así, particulares de Guerra Fría o incluso ideológicos, como sí lo creían los militares chilenos, que subyacieran a esta venta de armas. Era más bien una cuestión de interés del Estado en un sentido muy abstracto y general. Sin embargo, desde el punto de vista de los chilenos, de los bolivianos también y de algunos otros actores de la región, pero no de Estados Unidos, esto sí tenía ese objetivo, sí tenía el objetivo ideológico de oponerse a Pinochet. Le estamos vendiendo armas, según Pinochet y según Banzer y según otros, se le estaban vendiendo armas a Perú porque la Unión Soviética quería derrocar a Pinochet, porque la Unión Soviética quería derrocar a Banzer, porque la Unión Soviética quería crear una realidad política diferente en América del Sur. Insisto, los estadounidenses no creían esto, y la verdad es que los documentos sugieren que parece que los estadounidenses tenían más razón que Pinochet y Banzer. Ahora, en el caso de Cuba puede ser un poco distinto, porque las fuentes norteamericanas que ustedes citan dicen que Fidel Castro tenía como un odio incontrolable hacia Pinochet y por ende podía intervenir por esa vía. Pero al mismo tiempo, bueno, hay sugerencias. Ahora, la fuente que más directamente sugiere que Fidel Castro tenía la intención de azuzar a los peruanos para que iniciara una guerra con Chile es el canciller de Guyana, que puede ser una fuente un poco indirecta, y en ese sentido uno puede decir que tanto le podemos creer a alguien como él, una persona tan alejada del tema, que dice esto. Pero por otra parte también podemos decir, bueno, ¿qué interés podría tener una persona como él en decir algo como esto si no hay agua bajo el puente? Así que, pero el problema con esto es que no tenemos fuentes que nos permitan decir los cubanos hicieron esto. Nosotros sabemos que los soviéticos les vendieron las armas a Perú, eso está evidentemente ahí sobre la mesa, todo el mundo lo sabía. En las fuentes de la época lo que se señala es que había muchos asesores cubanos en Perú. Se sabe que Velasco Alvarado particularmente tenía buenas relaciones con Cuba y con Fidel Castro, y hay algunos comentarios por aquí y por allá que apuntan en la dirección que tú mismo estás describiendo, pero no hay tampoco mayor certeza en este sentido. No es inconcebible que Fidel Castro efectivamente haya querido que el gobierno militar peruano emprendiera algún acto en contra de Pinochet, o sea, de Chile, y con Pinochet en el gobierno, en razón de eso que tú dices, que este odio visceral, que esta oposición extrema al proyecto militar chileno que había derrocado a Allende. Pero realmente tampoco podemos aseverarlo con total seguridad, por cuanto la fuente no nos lo permite. Joaquín, no puedo dejar de preguntarte por uno de los temas que aparece al final de la obra y que nos involucra directamente como país, que es el conflicto Chile-Argentina, cuando ya no solo es preparado para la guerra, sino que al borde de la guerra en 1970
78 y la influencia decisiva para la resolución de conflictos del Vaticano, el Papa Juan Pablo II. Sí, confieso que yo en la época encontraba difícil que hubiera la guerra, y cuando pasó todo esto, el acuerdo de Montevideo, etcétera, me empecé a dar cuenta de la gravedad y realmente que estábamos a punto, como lo veían los responsables, y como estaba, efectivamente, fue un asunto de horas. Fue en el sentido una guerra, había a veces conflicto entre India y Pakistán que se han solucionado así, en último momento, otras veces no. Entonces, pero lo esencial de las relaciones chileno-argentinas es la difícil frontera, que han habido peligros de guerra muchas veces, especialmente en torno a 1900, la década de 1890, y todos estos incidentes nuevamente y toda esta situación que pasó ahora, pero no ha habido guerra, ha habido acuerdo. Ese es algo que llama la atención en estas relaciones. Y por otra parte estaban el caso de dos regímenes extraordinariamente próximos entre sí. Semanas antes del golpe del 76, el almirante de Macera visita al embajador Rojas y le dice que van a ocupar el cargo, y que antes le va a mandar un oficial a Pinochet para que hable para avisarle. No lo hace así, pero lo manda a la embajada. Entonces hay una relación político-ideológica muy estrecha. El laudo cambia todo esto, porque ahí aparece el razonamiento no ideológico en el sentido marxismo-antimarxismo de la Guerra Fría, sino el elemento más tradicional geopolítico. Esa es la resolución británica. La resolución británica, que en efecto, mirado de cierta manera, rompía un dogma argentino que es la división entre los dos océanos, la división bioceánica, el Atlántico para Argentina, el Pacífico para Chile. Creo que no era exactamente así, pero podía interpretarse de esa manera. Bueno, y esto desencadena entonces la idea de la guerra, influye en muchas cosas. Aparece otra una tradición de oficiales argentinos y un sector nacionalista que decía que Argentina había perdido ante Chile. Así como nosotros decimos que no, sacaron la Patagonia, ellos dicen que también le sacamos muchas cosas a ellos. Y después la idea importante, que aparentemente la escribieron algunos jefes argentinos ante los chilenos, decían: necesitamos una guerra limpia, como pasó después con las Malvinas, frente a esta guerra sucia. Así que ustedes tienen que ceder. O sea, jugó eso. Pero empezó como a crearse esta atmósfera en Argentina muy fuerte. Y ahí empezó poco a poco, pero muy al final, y un poco, hay que decirlo también, desesperadamente por la diplomacia chilena, especialmente de la responsabilidad del canciller Hernán Cubillos, para tratar de movilizar otras opiniones. O sea, a Brasil, a Estados Unidos, no es que esos países hayan sido movilizados por Hernán Cubillos, pero la insistencia chilena operó de alguna forma, y que en general esto no era visto con buenos ojos por parte de la comunidad americana, tanto de Estados Unidos como sudamericana, frente a la política argentina. No es que fueran partidarios de Chile, ni mucho menos, no había nada de eso. Y al mismo tiempo empezó la idea de que el único mediador posible sería el Papa. Papa Pablo VI murió, el Papa Juan Pablo II murió, y Juan Pablo II, cuando ya Juan Pablo I murió, Juan Pablo II llega, le toca esto, y en un golpe de audacia extraño en la tradición vaticana, decide tomar el toro por las astas, que es algo muy difícil. Probablemente muchos funcionarios del Vaticano se ascendió algo, no estaban muy de acuerdo, y después hubo momentos muy difíciles, después de la guerra de las Malvinas, todo eso, hasta 1984, así que fue una acción bien extraordinaria. Esto estuvo incentivado también por Brasil y Estados Unidos, que también transmitieron al Vaticano que ellos consideraban necesario esta situación. Repito, Brasil y Estados Unidos no es que le encontraran la razón a Chile, pero no querían la guerra, no encontraban tampoco la razón a Argentina. Y la declaración del Papa, un acuerdo en justicia y equidad, quiere decir la ley, el laudo, pero que también todos reciban algo. O sea, y esa fue la garantía que se le dio a Argentina: ustedes van a recibir algo de lo que piden. Y el resultado fue la paz. El resultado fue la paz, pero un proceso que merece otro libro, ¿no? del 79, el acuerdo de Montevideo, hasta el 84. Ahí tienen harta pega, sí. Pero no lo voy a dejar irse sin recomendarnos algún libro para mí, para nuestros auditores, como solemos hacerlo con nuestros invitados. Yo recomendaría un libro para el público general de Margaret Macmillan, una gran historiadora canadiense-británica, bisnieta de Lloyd George, un famoso primer ministro inglés. ¿No? No lo sabía. Ya, sí. Y que ha escrito mucho, escribió un libro sobre 1914, muy extraordinario, otro sobre Versalles, y este libro es reflexión actual sobre qué pasa con la guerra,
porque las guerras internacionales han ido disminuyendo en los últimos siglo y medio en el mundo, pero estamos ante una situación extraña, donde esta puede volverse a producir por el tipo de discurso internacional de los líderes. La guerra ruso-ucraniana es una situación estrecha. Han habido otras tradicionales con que el mundo ha tenido que manejársela, Medio Oriente y India-Pakistán, son también muy peligrosas. En estos días India y Pakistán también hay una tensión, y esto está siempre latente. Y China, India en menor grado, pero también está. Entonces, esa situación hace que es un fenómeno que no podamos perder de la vista. Yo diría que Margaret Macmillan tiene respuesta acerca de este problema de la guerra, tanto la guerra en general como la perspectiva actual. Excelente. Sebastián. Yo me voy a alejar un poco de la academia, voy a recomendar una novela, que es una de las novelas que más me han impresionado en el último tiempo, que es del autor colombiano Juan Gabriel Vázquez, que se llama Volver la vista atrás. Gran novelista. Y esta novela es particularmente impresionante e impactante porque es una historia real, es una novela sobre una historia real. Y es el tipo de aventura, de experiencia de vida que a uno le permite aseverar a veces que la realidad supera muchas veces a la ficción. Así que yo recomiendo con mucho entusiasmo ese libro. Está viviendo en Europa, Juan Gabriel Vázquez. Sí, así es. Tuvo un tiempo en Inglaterra dando un curso de literatura y ahora está viviendo en París. Pero qué buenas recomendaciones. Entonces nos quedamos con Margaret Macmillan y Juan Gabriel Vázquez. Les agradezco haber venido a Historia del Libro y Banderas. Tienen su casa. Yo sé que son muy productivos, así que nos veremos pronto. Esperamos y para seguir conversando de lo que nos gusta, porque es la historia. Gracias, Alejandro. Encantado. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro, agradecidos de Sebastián Hurtado Torres y Joaquín Fernández, preparados para la Guerra Editorial Crítica 2025. Una excelente lectura para quienes les interese la política, la historia reciente, los temas militares. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libro y Banderas de esta semana en Agricultura TV y Radio Agricultura, la recomendación es este libro editado por Leslie Bethel, Historia de América Latina. El tomo 15 se denomina La historia del Cono Sur desde 1930. Trata distintos países de la región. Entre ellos está ciertamente Argentina, también está Chile y finalmente el caso de Uruguay. Los capítulos relativos a Chile están escritos por Paul Drake y mi maestro Alan Engel. Creo que es un libro muy valioso, general, publicado ya hace muchos años, que nos permite tener una visión panorámica de lo que fue la historia de estos tres países y en general del Cono Sur en décadas decisivas, con ensayos de democracia y también en la era de los generales, como la llama Frederick Nunn, a partir de 1964. Historia de América Latina, tomo 15, el Cono Sur desde 1930, es la recomendación de esta semana en Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien, nos vemos.